Bendiciones, hermanos y hermanas. Seguimos meditando las Escrituras. Hoy vamos a meditar en estos capítulos del 9 al 12 de esta segunda parte del libro de Reyes. Y nuevamente les voy a compartir un video de hace 2 años, pero la verdad es que considero que es un buen material, tiene buen apoyo gráfico, así que nuevamente espero que sea de mucha bendición. Sobre los reinados y la división de Israel. El primer rey de Israel fue Saúl, después continuó David y después continuó Salomón, y solo estos tres lograron reinar sobre las 12 tribus de Israel. Después aparece un reino dividido, aparecen dos naciones. Una nación es Judá, que está ubicada en el sur, y la otra nación es Israel, que está ubicada en el norte. De estas dos naciones, según lo que leímos ayer, quien está reinando en Judá hasta este momento de nuestra lectura era Ocosías. Él era el rey de Judá, y por la parte de Israel estaba hoy día reinando Joram, quien debemos recordar que Joram era hijo de Acab, al igual que Ocosías, que vimos su muerte el día de ayer. De estas dos naciones tenemos que recordar, y acá un poco vemos en un mapa, que el reino de Israel, o el reino del norte, estaba ubicado justamente al norte de Israel, y a él pertenecían 10 tribus. De estas 10 tribus, la capital de esta nación era Samaria, y sus templos se encontraban en Betel y en Dan, sobre los cuales debemos recordar que habían becerros de oro que ellos adoraban. Por otra parte, tenemos el reino del sur, la nación de Judá, donde encontramos a dos tribus, que es principalmente la tribu de Judá y Benjamín, y la capital era Jerusalén, pero también el templo se encontraba acá en Jerusalén. Entendiendo esto y recordándolo principalmente, vamos a ir a ver la lectura y vamos a comenzar hoy día en el capítulo 9, donde vemos que el profeta Eliseo llama a un miembro de sus profetas, le dice que tome aceite y que vaya donde Jehú para poder nombrarlo rey de Israel. En esta visita particular hay algo que me llama mucho la atención, porque dice que sus siervos le dijeron a Jehú: ¿por qué vino a ti este loco? Y esto es una forma totalmente despectiva respecto al profeta. Y me hace recordar un poco lo que Pablo también dice sobre cómo nos llaman a nosotros los cristianos muchos incrédulos. Ah, estos están locos. Y Pablo dice, bueno, qué bueno es estar loco a causa del Evangelio. Entonces, acá es de esta misma forma se refieren a estos profetas, y le dice, ¿por qué vino a ti este loco? Y él le dijo, ah, si vosotros conoces bien al hombre y sus palabras. Pero al mismo tiempo hay como una especie de temor o curiosidad. Y le dice, ya, pero dinos qué te dijo. Y él le dice, mira, él vino y me dijo, así dice el Señor, yo te he ungido rey sobre Israel. Y la reacción de estos siervos que decían, ¿a qué vino este loco? Fue increíble, porque dicen, entonces se apresuraron y cada uno tomó su manto y lo puso bajo Jehú sobre las gradas desnudas, y tocaron la trompeta y dijeron, Jehú es rey. Entonces acá estamos viendo que, a pesar de que estos lo llamaban un loco a este profeta, al final respetaban, porque sabían en su interior que venía de parte de Dios y que venía con una misión en la cual el Señor era el que estaba diciendo que algo iba a ocurrir y esto iba a ser así. Por lo tanto, proclaman a Jehú como rey, y quiero que veamos un poco detalles de la proclamación, porque tenemos que tener esto en mente para todo lo que vamos a leer el día de hoy, y recordar, porque la orden del Señor finalmente, la instrucción del Señor a Jehú es clara. Dice, tú herirás a la casa de Acab, tu Señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos del Señor derramada por la mano de Jezabel. Y toda la casa de Acab perecerá, y cortaré de Acab todo varón, tanto siervo como libre en Israel. Yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, y los perros se comerán a Jezabel en el campo de Jezreel, y nadie la sepultará. Entonces abrió la puerta y huyó. Entonces, acá estamos viendo la orden expresa que se está entregando a Jehú, que era finalmente eliminar la casa de Acab y encargarse de Jezabel. Sin embargo, vamos a ver más adelante que este se excede completamente en la orden que se le ha dado. Acá vemos que los hechos que nosotros estamos leyendo en el capítulo 9 dice que ellos estaban en Ramot Galad, estaban en ese momento en guerra. Recordemos que habíamos de hecho leído ayer
como ellos estaban enfrentándose al rey de Aram y ellos estaban en ese momento en este lugar. Y él dice, oye, mira, voy a ir a ver cómo está Joram, que era el rey de Israel en ese momento. Recuerden que era hijo de Acab. ¿Y a dónde va? Se dirige a Jezreel. ¿Ya? En Jezreel en ese momento se estaba recuperando y él dice que va hacia Jezreel para poder tomar la vida finalmente de Joram, hijo de Acab. Cuando llega a Jezreel y se encarga de la vida de Joram, dice que tomó la vida de este, él grita traición y lo mata, pero él no se encontraba solo, se encontraba con Ocosías, el rey de Judá. Este estaba ahí y al ver que empieza a ocurrir esto, que su general se levantó contra el rey de Israel, Joram, él sale arrancando. Dice que huyó por el camino de la casa del huerto. ¿Y qué hizo Jehú? Lo persiguió y dijo, matadlo a él también en el carro. Y lo hirieron a la subida de Gur, que está en Ilbeam, y huyó a Megiddo y murió allí. Dice que después lo tomaron y lo enterraron finalmente en la tierra de David. Entonces acá estamos viendo un exceso, porque esto no se le pidió a Jehú. Ocosías en ningún caso había todavía hecho algo que mereciera la muerte. Sin embargo, esto fue una decisión de él, completamente de él. No fue con la orden en la cual fue proclamado rey finalmente por este profeta. Así que esto es un punto importante. También vemos cómo dice que por medio de, vemos un poco el cumplimiento de las profecías que habían sido lanzadas por Elías. Incluso Jehú dice que él las escuchó cuando iba detrás, en la cual decía que por una parte la sangre iba a ser derramada en los campos de Nabat o de Nabot, que también lo hace en este caso Joram, y al mismo tiempo con Jezabel, que también él se encarga de que muera. Por lo tanto, hay cosas que va cumpliendo de acuerdo a lo que se había prometido o que se le había encargado y hay cosas en las cuales se excede. Entonces, también, por ejemplo, vemos que él lo que hace, y lo podemos leer en 2 Reyes 9, 10 y 11, dice, sabed entonces que no caerá a tierra ninguna de las palabras del Señor, las cuales el Señor habló acerca de la casa de Acab. El Señor ha hecho lo que habló por medio de su siervo Elías, y Jehú mató a todos los que quedaban de la casa de Acab en Jezreel, y a todos sus grandes, a sus amigos, íntimos, sacerdotes, hasta que no dejó ningún sobreviviente. Entonces, aquí podemos ver un poco cómo él está peleando como a nombre del Señor, diciendo que se está cumpliendo lo que el Señor dijo. Y seguramente un poco el orgullo, el ego fue creciendo en él y empezó a hacer cosas que no se le habían encomendado. Como por ejemplo, lo que leemos un poquito después en los versículos 13 y 14, dice, Jehú encontró a los parientes de Ocosías, el rey de Judá, y dijo, ¿quiénes sois vosotros? Y ellos respondieron, somos parientes de Ocosías y hemos descendido para saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina madre. Y él dijo, tomadlos vivos, los tomaron vivos y los mataron en el foso de Beteked, 42 hombres y no dejó ninguno de ellos. Entonces vemos que él empieza a mezclar cosas de que sí se le habían sido encargadas, en la cual se tenía que cumplir lo que el Señor había dicho, pero ¿por qué? Por la maldad que habíamos visto en Acab y su descendencia y la idolatría sobre todo que ellos tenían y cómo habían pervertido al pueblo de Israel, pero este empezó a excederse. Entonces, hay algo eh, que, que, que sí hizo bien. Por ejemplo, Segunda Reyes nos cuenta que Jehú extirpó a Baal de Israel. Entonces, esto estaba súper bien porque era lo que se buscaba, poder exterminar la idolatría con la que Israel estaba siendo presa por culpa de Acab y la idolatría que él mismo implementó. Pero dice que al mismo tiempo Jehú no se apartó de esto, o sea, de los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Entonces exterminó a Baal, pero no quitó los becerros. Es decir, parecía que estos becerros de oro, recuerdan que habíamos dicho que ellos cuando los plantaron dijeron, aquí está tu rey que te sacó de Egipto. Entonces le dieron una forma a Jehová de becerro.
Y él, ¿qué hizo? No se apartó, es decir, no destruyó los becerros como debió haberlo hecho. Finalmente, muere Jehú y dice que una vez que él muere comenzó a cortar partes de Israel. El Señor permitió que Hazael, este rey con el cual estaban en guerra, empezara a derrotar a Israel y empezara a ocupar las tierras de Galaad, de Gad, de Rubén, de Manasés, es decir, todo lo que estaba al otro lado del Jordán. Y acá, ustedes, le quiero comentar algo que todavía nosotros no hemos leído, pero en el libro de Oseas podemos ver una especie de relato paralelo en la cual el Señor habla al profeta Oseas y le dice, es tremendo, que dice, mira, anda, ve, toma una ramera y toma esta ramera y ten descendencia con ella, porque finalmente este pueblo ya está totalmente prostituido. Así que anda y ten un hijo con ella. Y tiene un hijo con una ramera y dice que le ponga por nombre Jezreel, como vimos, igual que la ciudad que donde finalmente Jehú mató no solamente a Joram, rey de Israel, sino que también mató a Ocosías, rey de Judá. Entonces acá dice, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú, es decir, a la descendencia de Jehú, por la sangre derramada en Jezreel. Y pondré fin al reino de la casa de Israel, y sucederá que en aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Entonces aquí el Señor está anunciando al profeta Oseas que la nación de Israel finalmente terminará. Y por eso es que en el capítulo, cuando terminamos el capítulo 10 de Reyes, dice que comenzó a cortar las partes de Israel, es decir, desde a poco empezó a permitir que esta nación se fuera disminuyendo. Primero, acá estamos viendo que fue tomada Galad, la tribu de Galad, de Manasés, es decir, todo lo que estaba al otro lado del Jordán. Pero acá, en este relato paralelo, estamos viendo un poco el por qué el Señor permitió este punto. Y acá creo que también es muy bueno recordar que este libro de Reyes fue escrito cuando el pueblo de Israel se encontraba en la cautividad. Entonces, este libro lo que tiene un poco como objetivo es mostrarle al pueblo de Israel por qué se encontraban en el cautiverio, cuáles fueron todas las cosas que ellos hicieron mal para poder estar en la situación en la que estaban, todas las advertencias que Dios dio para evitar que ellos fueran al cautiverio, pero que finalmente no oyeron, a pesar de todas las advertencias y de toda la misericordia que se muestra de parte del Señor para evitar que esto ocurra, pero ellos nunca se volvieron de forma completa a adorar a Dios y siempre continuaron finalmente en esta idolatría a los Baales y a estos becerros de oro. Luego, cuando entendiendo esto, vamos a ver que en Israel, después de la muerte de Jehú, empieza a reinar Joacás, hijo de Jehú, y por otra parte, en Israel, como murió Ocosías a manos de Jehú, dice que, y acá es algo súper llamativo, por decirlo de alguna forma, porque nos dice que el quien reina es una mujer, que era la madre de Ocosías, llamada Atalía. Y es cruel esta mujer porque dice que al ver que su hijo estaba muerto, tomó medidas para eliminar a toda la familia real. Entonces, esta mujer mató a toda la familia real para poder reinar ella. Sin embargo, la hermana de Ocosías, que se llamaba Josaba, raptó a Joás, hijo de Ocosías, para poder cubrirlo y evitar la muerte de él a manos de Atalía. Entonces, ella logra rescatar a Joás y después, con la ayuda del sacerdote, finalmente logran poder proclamarlo rey y al mismo tiempo tomar la vida de Atalía, quien había hecho esta atrocidad. Entonces, es Joás quien va a reinar ahora en Israel y es algo súper llamativo porque Joás dice que comenzó a reinar cuando tenía 7 años, solamente 7 años. Claro, pero estaba en las manos del sacerdote finalmente del pueblo, que era Joiada. Así que en este hecho quiero destacar un versículo que está en el capítulo 12, que son los 2 y 3, donde dice que Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días en que el sacerdote Joiada lo dirigió. Solo lo que los lugares altos no fueron quitados y el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Es decir, Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero siempre con una gota de
pecaminosidad o desvío, pero finalmente podría considerarse un rey bueno ante los ojos del Señor. ¿Ya? Luego vamos a ver que Joás muere, dice que traicionado por siervos que ellos tenían, y toma el reinado Amasías, su hijo en la parte de Judá, y recordemos que en Israel entonces vamos a terminar con Joacás como el rey de Israel. Entonces así vamos viendo cómo va avanzando la historia, cómo van avanzando los reyes, y vamos a ver ya después un poco la caída de Israel y también la caída más adelante del reino de Judá. Así que eso, hermanos, animarlos a continuar con esta lectura. Los felicito a todos porque ya llevamos 100 días en este desafío, nutriéndonos con la palabra del Señor. Les recuerdo estar orando antes de cada una de sus lecturas y también orar por nuestra actividad.